Hola, mi nombre es Ángelo Roy, trabajo en Kingsoft y soy desarrollador de Alfresco. Y lo que quería mostraros hoy es una pequeña clase de programación en Alfresco, de desarrollo en Alfresco, realizando pues una pequeña adaptación en la parte del repositorio para extender un behavior. Em, lo primero que vamos a hacer, Alfresco tiene una herramienta que es conocida como Alfresco SDK. Este Alfresco SDK está basado en Maven, así que lo primero que tenemos que tener instalado es un Maven. Hay que utilizar Java 1.7, pero recomiendo utilizar JDK 1.8, Apache Maven 3.3, a partir del 3.2.5 creo que está soportado y bueno, el sistema operativo que prefiráis. Vamos a irnos a nuestra carpeta de trabajo para crear nuestro primer proyecto Maven. Vamos a crear el proyecto Maven de repositorio y para ello vamos a pedir que nos lo genere con los propios artefactos de Maven. Vamos a ponerle un filtro para que solo nos traiga los arquetipos de Alfresco. Entonces, como veis ahora nos va a ofrecer tres tipos de proyectos. Esos tres tipos de proyectos, el primero es el All-in-One, que es para realizar proyectos que incluyen tanto parte de repositorio como parte de SARE. El segundo es para realizar proyectos que incluyen una parte de repositorio y el tercero, aquellos que son un módulo de SARE. En nuestro caso, en primer lugar, vamos a desarrollar este módulo de repositorio. La última versión, la 2.2.0, es la que corresponde a la versión Community, a la recién renombrada 2016-05 GA, pero en esta versión el desarrollo rápido no soporta la recarga en caliente de Java. Así que como va a funcionar igual, para esta parte vamos a elegirnos la versión anterior, que sí que tiene estas propiedades de desarrollo rápido. Ponemos el grupo del artefacto Maven, vamos a poner el nombre de nuestro proyecto, pues por ejemplo repo, el nombre del package y ya tenemos el proyecto generado. Una vez que lo tenemos generado, este proyecto ya podríamos abrirlo en Eclipse. Es un proyecto Maven, aquí veis que tiene esta infraestructura. Docs es una carpeta que yo tenía previamente, ¿vale? Pero bueno, veis que tiene una estructura de proyecto Maven, ahora lo veremos en más detalle. Pero lo que yo quería hacer también era, para hacerme más cómodo el desarrollo, generarme un proyecto de tipo SARE para poder tenerlo levantado y así ya veréis cómo resulta más cómodo. Generamos este proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir que sea el arquetipo que vamos a seleccionar va a ser de la parte de SARE y este simplemente va a ser un proyecto digamos vacío que nos va a servir para desarrollar. Ahora escogemos la opción 3, en este caso podemos coger el 8 porque no vamos a realizar desarrollo rápido sobre esta parte. Y bueno, ya lo tenemos también con su estructura de proyecto Maven. Antes de que se me olvide, vamos a darle permiso de ejecución a este script, que lo que nos permitirá será poder lanzar después el desarrollo rápido de aplicaciones. Vamos a hacer lo mismo aquí y así ya tenemos el run.sh preparado. Ahora nuestra segunda herramienta va a ser Eclipse, vale en realidad cualquier versión reciente de Eclipse. Vamos a irnos a la carpeta donde hemos generado los artefactos para crear el workspace de Eclipse e importar estos proyectos Maven que acabamos de generar. Lo que os decía, el Eclipse Neon o el anterior, con cualquiera de los dos funciona. Con IntelliJ también hay gente que trabaja, pero Alfresco está mejor adaptado a Eclipse, así que os recomiendo que utilicéis mejor Eclipse. Entonces, como os decía, vamos a importar esos proyectos Maven que acabamos de generar, Maven, Existing Maven Projects, y vamos a coger los proyectos para meterlos aquí al Eclipse.
Y mientras nos trae los proyectos, vamos a hacer algunos cambios para poder ver mejor. De acuerdo, entonces como veis tenemos aquí ya los dos proyectos, ya Eclipse reconoce que son Maven. Como decía, con el demo Share no vamos a trabajar, todavía está importando, ya lo tenemos. Y lo que sí que hace Alfresco es que cuando te genera el arquetipo, cuando te trae el arquetipo, te viene con una serie de información añadida que es un poco molesta. Entonces, lo que voy a hacer va a ser que voy a ir eliminando todos estos ficheros de demo que no nos sirven para nada. Esta parte no la voy a tocar. Esto lo mismo, este es autogenerado y no lo queremos. Y en la parte de LAMP no vamos a trabajar la parte web tampoco de Alfresco, con lo cual podemos eliminar toda esta jerarquía de carpetas. En la parte de configuración de Alfresco, en la parte de desarrollo, no vamos a extender ningún web script, con lo cual lo mismo podemos prescindir de estas carpetas. Y en la parte de nuestro módulo, en la que podríamos trabajar con modelos o con servicios o con web scripts, pues como no vamos a trabajar con modelos, vamos a eliminarlos, modelos de contenido, y vamos a quitar pues, bueno, todas las referencias de ejemplo que nos trae Alfresco en cada uno de estos ficheros. Entonces no vamos a meter ningún tipo de modelo, con lo cual podemos borrar estos dos. No vamos a desarrollar web scripts. Los web scripts sabéis que servían hasta versión 5.1 para desarrollar la API REST de Alfresco o para personalizar la API REST. En este caso lo que vamos a incluir es un servicio y lo voy a ir porque un behavior es un servicio más y lo voy a incluir bueno, pues aprovechando este bin que ya teníamos definido aquí. Entonces el bin es mejor meterle delante algo que lo identifique porque va a convivir con más bin de Alfresco. Si lo incluís con vuestro propio nombre de compañía o de proyecto, ya tendréis un espacio de nombres propio y no colisionará con el resto de bins que hay desplegado. Después veremos lo que queremos hacer con este bin, pero bueno, vamos a darle este nombre, autoversioning behavior. Lo que va a hacer es autoversionar los contenidos de Alfresco cuando incluyamos un fichero con el mismo nombre en una carpeta. La clase, pues lo mismo, vuestro propio espacio de nombres es Kingsoft. Y a partir de ahí, pues como os queráis organizar. Por ejemplo, si es un behavior, pues le podemos incluir también behavior y el nombre pues lo vamos a llamar autoversion by name. Behavior. Me gusta poner también un behavior para saber lo que es a simple vista. En este caso no vamos a tener un parent porque vamos a hacer la herencia directamente en la clase, pero sí vamos a tener un init method. Todos los behavior tienen un init method. En cuanto a los atributos, vamos a utilizar NodeService. NodeService se utiliza siempre, que es uno de los servicios de Alfresco. Fijaos en que estoy recogiendo siempre esa referencia al nodo con el de Alfresco que hay en mayúscula, ¿vale? Porque este respeta los permisos. El NodeService que hay en minúscula, que también es un bin que Alfresco provee por defecto, no respeta los servicios. Y luego en los behaviors tenemos siempre que incluir otro bin que se llama el policy component, que es el que nos va a permitir engancharnos a Alfresco, escuchar Alfresco en determinados puntos y que podamos implementar allí nuestro propio código. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a implementar esta clase, la crearemos aquí. Creamos la nueva clase. Hemos dicho que es Kingsoft Behavior, el paquete, y la clase AutoVersion by Name Behavior. Como decíamos, esta clase va a ser lo que se denomina en Alfresco un behavior. Es decir, esta clase va a escuchar en alguno de los puntos que ofrece Alfresco dentro de su ciclo de tratamiento de contenidos y vamos a extender o en este caso a modificar el contenido de Alfresco. Como el objetivo es que cuando se cree un documento se verifique si hay otro documento con el mismo nombre y en caso de que exista se crea una nueva versión de
de este documento que ya existía, en vez de crear uno nuevo con el /1, /2, /3, que es el comportamiento por defecto de Alfresco, lo que necesitamos es estar escuchando a la policy onCreateNode. Entonces, para ello, vamos a implementar el interface que nos da acceso a escuchar en este evento. En Node Service Policies tenemos diferentes eventos, pero el que nos interesa es el onCreateNode Policy. Ya nos indica que necesitamos implementar un método, ¿vale? Que es el que ese interfaz nos va a pedir y en el que nos va a llamar cuando se produzca el evento de onCreateNode. Y además necesitaremos declarar nuestros bins que habíamos insertado que habíamos inyectado, ¿no? en la declaración XML de Spring. El policy component, que es el básico para definir el behavior, para definir dónde nos vamos a colgar, y el node service, que lo utilizamos siempre, ¿vale? Podemos utilizar más servicios, el content service, el file node service, hay diferentes servicios, pero prácticamente el node service siempre lo utilizamos. Le vamos a pedir a Eclipse que nos genere siempre al final, para que no me molesten, todos los setters necesarios. Con lo cual ya tenemos disponibles los servicios dentro de nuestra propia clase y vamos a implementar el método init para realmente pues escuchar, ¿no? en ese behavior en el que vamos a actuar. Vamos a quitar el email. Vale, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es realmente escuchar en ese behavior. Para escuchar en ese behavior tenemos dos métodos. Yo siempre recomiendo utilizar el segundo, ¿vale? El que utilizamos para atender a digamos, a un contenido concreto. Lo que necesitamos es indicarle qué evento es o qué políticas a la que nos queremos suscribir, ¿vale? Eso como primera propiedad, como primer parámetro del método. Después vamos a indicarle a qué tipo de contenidos queremos suscribirnos. En este caso, a cualquier contenido que sea un contenido, quiero que me avise, pero aquí podríamos decir pues para un tipo propio, para un aspecto. Podríamos detallarlo para una carpeta, ¿vale? Podríamos llegar a ese nivel de detalle. Y lo último que vamos a definir pues va a ser el behavior en sí. El behavior será esta clase, tendrá un método que será el onCreateNode, que es el que hemos sobrescrito abajo, y después le tenemos que definir la frecuencia de notificación. Esta frecuencia de notificación puede ser en cada evento, en el primer evento o en el Transaction Commit. Vamos a elegir Transaction Commit y de esta manera nos notificará cuando él termine de trabajar con ese nodo, cuando ya he realizado todas sus operaciones. Si hacemos en el primer evento o en todos los eventos, tendremos que tener en cuenta que después la transacción sigue y que incluso se nos puede llamar varias veces a este mismo método. De acuerdo, entonces ya lo tenemos todo, tenemos definido este bin, que lo que va a hacer va a ser lanzar un behavior que va a estar escuchando siempre que se cree un nodo en Alfresco, que se cree un nodo de tipo contenido, y esto nos va a llamar, cuando él termine, cuando haga la transacción commit, nos va a llamar a este método. Entonces, dentro de este método, lo primero que vamos a recuperar pues va a ser el nodo que está siendo creado. Lo llamaremos node_ref de una manera original. Y este es el que se nos pasa por parámetro. En este child_assoc_ref nos va a pasar la carpeta en la que se crea el nodo, que ese sería el getParentRef, y el propio nodo, que sería el getChildRef. Este es el nodo sobre el que vamos a trabajar. Lo primero que debemos hacer es preguntar si este nodo existe, porque os sorprenderíais que muchas veces llegan invocaciones aquí y el nodo no existe.
Entonces lo mejor es asegurarse con esto y ya sabes que vas a trabajar sobre un nodo que realmente existe. Después lo que queremos hacer aquí dentro es verificar si existía previamente un archivo que estuviese en esa carpeta y que tuviese el mismo nombre. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer va a ser, me voy a traer, si me disculpáis, un par de métodos de utilidad y así no los escribimos porque no es el objeto de esta formación. Pero bueno, un par de métodos de utilidad, ¿vale? Que lo que hacen es, sabéis que Alfresco mete el -1 y demás, entonces en el nombre de los que son repetidos, ahora lo veremos, lo que hace es quitar realmente ese nombre y devolverme el nombre plano y un pequeño método de ayuda para determinar si una cadena es un entero o no. Bueno, entonces lo que queremos determinar aquí es si realmente teníamos previamente un fichero con el mismo nombre. Entonces, vamos a definir un método que nos lo devuelva, que nos diga si existía previamente un fichero con el mismo nombre en ese directorio y por ejemplo, a mí también me gusta aquí usar el system-out cuando estoy probando, antes que poner un logger, que también se puede, pero simplemente porque sé que es más cómodo y después estos system-out los quito y la clase queda más clara. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que si realmente existe este node red, pues de momento lo que vamos a hacer es pues escribir, ¿vale? Y decir que existía este documento previamente. Vamos a decir que existía y vamos a indicar cuál era el nodo, ¿de acuerdo? Para determinar si existía previamente o no, lo primero que vamos a hacer es limpiar el nombre, ese nombre que nos va a venir, lo vamos a limpiar de todos esos sufijos que le pone Alfresco para, digamos, para doblarlo, ¿vale? Entonces simplemente llamamos a este método de utilidad y para obtener el nombre de fichero de Alfresco con node service en la propiedad del name lo podemos recuperar, nos vendrá como serializable, pues lo pasaremos a cadena, que es lo que requiere nuestro método. Content model y vamos a pasarlo a cadena, que es lo que requiere el método. De acuerdo, ya tenemos el nombre, lo tenemos limpio y otra de las cosas que queremos saber será la carpeta en la que estamos trabajando. Y esa carpeta directamente será el padre del nodo sobre el que estamos trabajando. Entonces, teniendo la carpeta de trabajo y el nombre de fichero que tenemos que encontrar, este método nos devuelve siempre tanto el hijo como el padre. En este caso estamos interesados en el padre, que es la carpeta que va a contener esos ficheros. Lo que podemos hacer es un bucle sobre todos los hijos de esa carpeta. Conseguimos las asociaciones y ahora directamente sobre todos los hijos de la carpeta vamos a iterar. Aquí, como devolvía un objeto extraño, pues le voy a dejar que sea el propio Eclipse el que me lo coloque, ¿vale? Un child association ref. Entonces, de este child association ref tengo que obtener dos cosas. Primero, el nombre, ¿vale? Que como hemos visto antes, pues se lo puedo pedir al node service en la propiedad content model .prop name, en la propiedad name del content model. Y otra de las cosas que necesito, como hemos dicho siempre, el child nos devuelve el parent, en este caso yo necesito el child, ¿vale? Y otra de las cosas que necesito es saber el tipo
de este node service, porque puedo tener una carpeta debajo con el mismo nombre y eso sí que no me interesaría rescatarla como que es igual. Entonces, a node service le puedo pedir también el tipo de este nodo. Entonces, este tipo le puedo decir si realmente es un tipo de contenido, ¿vale? Podemos poner aquí un boolean. Con esto sabemos que ese tipo es que este hijo que estamos encontrando es de tipo contenido, que es lo que nos interesa, que no es una carpeta. Entonces, en caso de que sea un nodo de tipo contenido, lo único que tengo que saber es si el nombre es igual al nombre que estoy buscando. Entonces, si el nombre de este hijo es igual al que ando buscando, pues directamente digo que he encontrado ese nodo. Con lo cual, veremos aquí que ese nodo existía. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estamos en disposición de probar nuestro behavior. Después lo que haremos será realmente hacer la operación que queríamos hacer, ¿vale? Que es hacer que versione el contenido, pero de momento vamos a lanzarlo así para que veáis cómo funciona. Entonces, como decíamos, si lanzamos aquí en la carpeta donde me ha creado el proyecto Maven, el room.sh, lo que él va a hacer va a ser compilar el proyecto y nos va a lanzar al fresco en el puerto localhost, en el puerto 8080 de localhost. Si yo hago lo mismo con un proyecto pero si os acordáis, lo hemos creado con el artefacto de Sare, en este caso lo que nos va a lanzar va a ser un Sare por el puerto localhost 8081. Como sabéis, Alfresco tiene una aplicación web para repositorio, tiene una aplicación web para Sare y ambas son independientes. Entonces vamos a verificar que todo se está lanzando correctamente. Entonces por eso podemos lanzar las dos directamente, una por el puerto 8080, otra por el puerto 8081 y se entenderán. Alfresco ya viene configurado así por defecto. En Alfresco SDK está pensado para que tú trabajes con esta configuración, con un Sare corriendo por un lado y con un repo corriendo por el otro. Al principio, la primera vez, le cuesta arrancarlo un poquito. La parte de Sare suele ser más rápida, ¿veis? Por el puerto 8081. Y la parte de repo suele ser un poquito más lenta la primera vez. Pero bueno, después ya una vez que lo tenemos arrancado, la cosa funciona bastante mejor. Vamos a ver un navegador para hacer nuestras pruebas. Y como os decía, aquí lo que tengo son pues dos documentos con el mismo nombre, pero diferentes. Pues aquí, por ejemplo, tenemos que es uno que se llama test, con un manual de administración. Y en esta otra carpeta, pues otro diferente que tiene pruebas de capacidad. Entonces, con estos dos ficheros, lo que podremos hacer son las pruebas de echar el mismo nombre a una carpeta de Alfresco y verificar este comportamiento que es el que queremos cambiar. La parte del Sare, como veis, ya la tenemos arrancada, le ha ganado al repo. Entonces la parte de Sare en este momento ya la tendríamos disponible, como decíamos, por el puerto 8081. Pero esta parte no tendría un repositorio detrás, con lo cual, aunque funcione el login y aunque no lo presente, cuando vaya a ir a hacer la autenticación al repo, no va a poder hacer y nos va a decir que no puede realizarla. Como veis, aquí está creando una H2, está creando una base de datos de pruebas, le está metiendo todo el esquema de Alfresco y por eso la primera vez cuesta pues un poquito el arrancar. Sare ya debería estar devolviéndonos algo. Y la parte del repo, como decíamos, pues sigue trabajando. Bueno. De acuerdo, ya vamos, nos falta poco, ha terminado de pasar los patches y entonces esto lo que hace es que nos crea un Alfresco, nos trae un Alfresco por defecto, nos trae el Alfresco, esta es la última versión,
Bueno, no, perdona, esta será una 5.0D porque le hemos puesto que era una 2.1.1 en la Fresco SDK, entonces nos ha traído una 5.0D. Como veis, esto funciona, esto no tiene ningún problema, estamos haciendo una versión 5.1 de SARE con una versión 5.0 de repo y no hay problema. Bueno, vamos a ver si, que ahora ya me dice que ha arrancado, a ver si tenemos Alfresco disponible. Ahí está, ¿vale? Tenemos nuestro repositorio de Alfresco disponible y deberíamos tener también nuestro SARE levantado, ¿vale? Ya tenemos los dos. Entonces ahora si hacemos un login, directamente podemos probar nuestro Alfresco. Como veis, curiosamente, ya han empezado a salir aquí algunos mensajes de los que habíamos colocado. Es decir, ya está empezando a pensar que hay nodos que existen. Esto es debido a que deliberadamente hemos hecho algo mal. Y es que aquí cuando estamos buscando, si veis, estamos buscando en todos los archivos, pero no estamos excluyendo realmente el nodo actual. Con lo cual, si hay solo uno, también lo va a encontrar, porque va a decir es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces ahora si lo veis, cuando nosotros, vamos a ir por aquí, por ejemplo, cuando nosotros pongamos un documento, nos va a decir que ya existía, pero realmente es el propio documento que estamos lanzando. Vamos a limpiar un poquito para que lo veáis. Entonces, este es el comportamiento por defecto de Alfresco. Nosotros echamos un fichero, él nos dice que ya existía, porque lo que os decía, porque ahora tenemos que modificar ese comportamiento. Y si nosotros echamos otro fichero, lo que hace Alfresco es que nos lo crea, pero al lado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora, para conseguir ese comportamiento, borremos ya todos estos documentos y vamos a ver cómo podríamos realizarlo. Lo primero que hemos dicho que tenemos que hacer es excluir de esta búsqueda, ¿vale?, aquellos que sean el nodo actual. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es que si el nodo que yo he encontrado es sobre el que estoy actuando, pues entonces no voy a devolver que es cierto, porque es falso, ¿vale? Este es el nodo sobre el que estoy actuando y ese lo quiero excluir. Otra de las cosas que querría hacer sería que esto me devolviese ese nodo que he encontrado, para yo poder actuar sobre él y entonces poder realmente actualizar el contenido. Entonces lo que devolveremos será ese nodo que acabamos de encontrar y que sabemos que es igual que el que existía antes. Vamos a cambiar un poquito la lógica. Vamos a poner que aquí teníamos un nodo que ya existía y lo hemos encontrado. Y variamos un poquito la condición y decimos que si lo ha encontrado debemos tener un nodo y no debemos tener null. Entonces, si ese nodo existía, lo que tenemos que hacer es que el nuevo contenido que nos viene lo tenemos que actualizar en ese nodo que ya existía. Para hacer esto vamos a necesitar un servicio nuevo. Disculpad. Porque para acceder a los contenidos empleamos otro servicio que es el Content Service. Vamos a dejar que cuando yo hago estas cosas, realmente ya no me sirve la recarga en caliente, ¿vale? Porque estoy cambiando un bin, ahora tendré que cambiar un bin aquí y eso no lo soporta la recarga en caliente. Si habéis visto, las operaciones hechas aquí sí que las soporta, sí que podemos hacer operaciones aquí y se reflejan automáticamente, pero cuando metemos un bin nuevo, en ese caso no. Entonces, vamos a dejar que nos cree todos los getters. Ahí lo tenemos. Como siempre, ponme solo este y ponme el último.
y vamos a inyectarle a este bin ese servicio. Es el content service y, como decíamos, siempre tendrá que ir en mayúscula. Bueno, como ya lo tenemos, ahora realmente, para que veáis la recarga en caliente, ahora podemos irlo lanzando, le damos ya al run, ahora ya estamos respetando todas las... Ya no vamos a cambiar, no vamos a inyectar ningún bin nuevo, los métodos tampoco van a cambiar, simplemente voy a seguir escribiendo, con lo cual él ya puede ir lanzando. Y como le cuesta un poquito, pues mientras nosotros podemos ir modificando y podemos ir desarrollando. Entonces, en caso de que exista, lo que tengo que hacer es leer del nodo que existía, leer del nodo que viene y escribir en el nodo que existía. Entonces, para leer en el nodo que viene, yo tengo una clase en Alfresco que se llama Content Reader, y este Content Service nos provee un reader de un node-ref. La propiedad es content. De la misma manera, tengo que obtener un writer sobre ese nodo que hemos dicho que ya existía. Entonces, de la misma manera, yo le pido un writer sobre el nodo que hemos dicho que existía, sobre el existing node-ref. La propiedad es exactamente la misma. Y además le voy a decir que quiero escribir en él. Y finalmente, lo que tendríamos que hacer sería borrar ese nuevo nodo que nos está llegando, para que simplemente quede la actualización del que ya había. Entonces el nodo, bueno, y lógicamente ya me disculparéis, tendré que poner el contenido del nodo nuevo que ha entrado sobre el nodo que ya existía. Y finalmente sí, ahora sí, ya puedo borrar ese nodo que se estaba creando. Entonces, si repasamos de esta manera, ya tenemos que cuando se produzca un evento de creación de contenido, nos va a llamar a nuestro objeto, a nuestra función onCreateNode. En este onCreateNode nos va a decir de qué nodo, sobre qué nodo estamos trabajando. Yo voy a preguntar si existía un nodo antes en esa carpeta que fuese de tipo contenido y que tuviese el mismo nombre, y en caso de que existiese, lo que voy a hacer es leer los nuevos contenidos que se me están volcando y escribirlos en ese nodo que ya existía. Y además, como este nuevo nodo ya no me sirve para nada, lo que voy a hacer es eliminarlo. No le daba a salvar todavía, para que veáis que cuando yo doy aquí vamos a darle también un poco de aire a esto. Fijaos que el SARE no lo ha bajado, puede seguir arriba, simplemente ha sido el repo el que he vuelto a levantar, y entonces de esta manera, cuando, ¿veis? Él ha actualizado la definición, ya la tiene actualizada, con lo cual va a ejecutar este nuevo código que nosotros hemos escrito mientras él estaba arrancando. Si todo va bien, cuando lancemos 2 veces un fichero sobre una misma carpeta con el mismo nombre, lo que debería ocurrir es que no se creen 2 ficheros, sino que se cree efectivamente un fichero y que tenga los contenidos del nuevo. Como veis, ya nos ha creado una versión 1.1, y en esta versión 1.1 tenemos los contenidos del segundo fichero. Y podemos ver en el histórico cuáles eran los ficheros anteriores. Entonces, de una manera bastante sencilla, ¿veis? Este era el fichero anterior, el fichero original, que tenía un tamaño diferente, y vale, y hemos metido el mismo. Bueno, hagámoslo una tercera vez. Ya estaba diciendo, pues si es igual, sí, por supuesto que es igual. Habíamos echado el 1, que era de 600K, vamos a poner el 2,
que es de 1,8. Entonces tendremos 3 versiones y la última versión deberá ser la de 1,8. Como veis, de nuevo tenemos la 1.2. Esta 1.2 ya tiene 2 megas y en vez de ser el manual de administración, pues es el manual de pruebas, puede ser. Ahora lo vemos. Bueno, esto nos ha servido para verificar realmente de una manera, las pruebas de capacidad, verificar de una manera rápida que nuestra corrección funciona de la manera esperada. Como os decía, ahora pues podéis poner loggers o podéis extender este código para que haga otras cosas. Estos métodos de utilidad no tenían demasiada relevancia, pero ya veis que en un ratillo se puede implementar un behavior. Nos vemos en otro tutorial y espero que os haya resultado útil.